pero habemos algunos que a lo mejor nos gustan más los perros o a lo mejor nos gustan más los gatos y toda la vida hemos tenido nada más perros o gatos y pues no sabemos acercarnos a otro tipo de especies. La verdad es que esta materia es muy padre porque aprendemos al manejo de todas las especies y a lo mejor yo he pensado toda mi vida dedicarme a perros y gatos, pero a lo mejor me encantaron las abejas en esta clase y yo creo que es un momento muy bueno como para definirnos o para ver qué es lo que más nos puede llegar a gustar o llamar la atención. Y pues cada especie tiene su manera de manejarla y es importante que aprendamos a acercarnos a estos pacientes para que podamos hacer un manejo adecuado. El manejo se va a referir a las formas apropiadas en que nosotros nos podemos acercar a estos pacientes, poderlos sujetar, inmovilizarlos con la finalidad de que no nada más nos permita revisar al paciente y hacerle un examen físico general, sino que esto también, al yo saberlos manejar, pues voy a reducir el estrés de ese paciente. Si yo me acerco a un perro o a un gato con miedo, pues obviamente lo va a sentir y se va a sentir un poco desconfiado pues de qué le vas a hacer, ¿no? No se va a sentir así como en confianza. Entonces, nosotros tenemos que aprender a manejarlos, acercarnos para que ese estrés se reduzca del animal y también del propietario. Si el propietario se da cuenta que tú le tienes miedo a su perro o a su gato, no le vas a dar mucha confianza. Ajá. Pues imagínense que ustedes lleven a su mascota ahí al doctor y no se les quieran ni acercar, independientemente de si es agresivo o no el paciente, pues sí desconfías de si por lo menos lo va a poder saber revisar adecuadamente. Y aparte, el sabernos acercar a ellos y poderlos revisar bien, pues me va a permitir a mí que yo pueda revisar bien a ese paciente. Imagínense que llega el perro y todo, y como me da miedo y no me le acerco, ni siquiera lo toco, ni siquiera lo ausculto, y entonces ya emito un diagnóstico. Necesitamos saber acercarnos a los pacientes, obviamente con sus debidas precauciones, que también vamos a ver aquí, y esto al final pues va a ser una protección para todos, ¿no? El paciente se va a sentir más cómodo, el propietario también se va a sentir más confiado de que sabemos manejar a su mascota y por supuesto que nosotros vamos a tener las herramientas para podernos acercar adecuadamente y hacer una buena revisión y manejo de estos pacientes. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, es importante que cuando llegue su paciente, ustedes no así no le lleguen a hacerlo, ¿no? Pues obviamente no los conoce y se van a llegar a espantar. Entonces, pues primero tenemos que tener unas fases de reconocimiento, donde al principio pues me vea, haya un contacto visual, ajá, me pueda ubicar ese paciente y yo desde ese momento, antes de tocarlo, o sea, cuando nos estamos viendo y todo, ya me estoy dando cuenta pues la actitud que ese paciente tiene hacia mí. Si ese paciente es agresivo, por ejemplo, pues me va a ver de alguna manera en particular, a lo mejor me va a enseñar los dientes, a lo mejor no, ¿no? A lo mejor empieza contento a moverme la cola y a quererse acercar. Entonces, esa va a ser así como la fase de inicio, la fase visual. Y poco a poco, mientras yo estoy platicando con el propietario y le puedo ir haciendo algunas preguntas en su cuestionario del que ya se había hablado previamente, de datos del paciente, datos del propietario y todo eso, ya me puedo ir acercando un poquito, de poquito en poquito, me puede oler primero, ajá, porque esa manera es una manera también de reconocimiento del paciente hacia mí en la fase olfatoria y finalmente ya me puedo dar cuenta si me va a permitir acercarme y tocarlo o no. Obviamente ustedes pueden preguntarle al propietario si el paciente es agresivo, si muerde o no. Generalmente los propietarios te van a decir que no, pero ustedes tienen que irlo haciendo con calmita. Ya si el propietario desde el principio te dice, ay, cuidado si muerde, sobre todo, por ejemplo, en razas pequeñitas, pues entonces ya tomamos más precauciones, ¿no? Pero igual, aunque él les diga que no, váyanse con cuidado y váyanlo revisando. Entonces ya me va a permitir tocarlo y poder manipularlo de una mayor manera para que podamos revisarlo bien.
Y acuérdense que a veces los pacientes no es que sean agresivos, realmente reaccionan a circunstancias como el miedo o el dolor y es cuando se tornan de esta manera, ¿no? Por ejemplo, pues si están en un consultorio, ya empiezan a mostrarse pues muy pues asustados posiblemente, ajá, ya saben a lo que van, no les agradan las mesas frías, no les agrada la gente con bata, entonces ya de ahí empiezan con estos cambios. A lo mejor son muy buenos, pero a lo mejor si traen mucho dolor, pues no quieren ni siquiera que los toques. Y hay algunas manifestaciones físicas que nos van a advertir a nosotros que no nos debemos de acercar, ¿no? A lo mejor en gatitos, acuérdense que, por ejemplo, echan sus orejitas para atrás, te pueden bufar y ya te pues, estás dando cuenta que está marcando ahí como la distancia, no te acerques mucho, ¿no? En los perros, por ejemplo, ya empiezan a enseñarme ahí los colmillos, entonces hay señales que yo tengo que tomar muy, muy en cuenta. Esto no va a impedir que los revisemos, ¿verdad? Pero podemos tomar las medidas, les digo, precautorias para que no me vaya a lastimar. En el caso de los gatitos, bueno, también en perros, pero existen estas jaulitas o estas mochilas transportadoras que no nada más la finalidad es de transporte, sino que pues nos ayudan a través de estas rejillas por donde ellos se ventilan y van respirando y todo, a que ellos puedan ver, por ejemplo, todo el entorno que los rodea y ir escuchando las voces de las personas que están ahí alrededor, aclimatándose así con su medio ambiente para que ellos se puedan sentir un poquito más seguros o más confiados o todo lo contrario. Entonces, antes de pasar a un paciente de inmediato, pues podemos esperar un ratito en la mesa en lo que preparamos todo para su revisión, en lo que igual hacemos el cuestionario con el propietario para que ese paciente se vaya sintiendo un poquito más tranquilo y vaya reduciendo esa carga de estrés. Entonces, estas son buenísimas precisamente para eso, para que tener contenido al animal y que pues él se vaya adecuando un poquito a su medio ambiente. Entonces ahí está otra toma, otra foto. Y bueno, de esto vamos a hablar al ratito, pero también tenemos este tipo de cajitas que son contenedores donde se inserta lo que sería la anestesia inhalada tiene dos hoyitos, por uno va la parte del anestésico y la otra va la parte del oxígeno. Entonces, en estas jaulitas podemos contener a gatitos que son súper agresivos y que solamente de esa manera se van a dejar evaluar, se van a dejar revisar. Y les digo, más adelantito vamos a hablar sobre la contención química, pero bueno, para que vayan viendo cómo son ese tipo de dispositivos donde también nos va a permitir que se demos al paciente para poderlo revisar. Y así como en las caricaturas, justamente, a veces hay pacientes que desde que ya se suben al carro ya saben a dónde van y cuando llegan a la clínica y se les suben al propietario y lo abrazan y no quieren bajarse y bueno, todo un drama, justamente porque pues tienen bastante miedo. Y a lo mejor la perra esta es muy buena, pero cuando yo llego y quiero agarrar uno de sus cachorros, pues obviamente ella se va a mostrar agresiva porque ni siquiera me conoce y ya estoy queriendo agarrar uno de sus bebés, pues obviamente se va a portar muy agresiva, ¿no? Digo, no todas, pero hay que tener cuidado con estas situaciones. Y cuando el paciente está muy desconfiado, como en este caso, también hay que darle su espacio. Y una de las maneras, por ejemplo, es dejándolo en el consultorio libre, que vaya olfateando todo, que vaya revisando todo, mientras, insisto, estoy platicando con el propietario, preguntándole sobre sus datos, los datos del paciente, el motivo de la consulta, uh-huh, y permitir ese lapso de tiempo, insisto, para que el paciente se sienta un poquito más confortable. Y nosotros debemos de tomar en cuenta también el tipo de raza. Pues ustedes saben que depende de la raza, también es el carácter de cada paciente, ¿no? Tenemos predisposiciones, entonces es importante que ustedes reconozcan todo esto. Seguramente, no sé si ya llevaron zootecnia de perros y de gatos, y bueno, ahí podemos en esa materia conocer algo de estas características por raza
Y si no es así, pues ustedes también por curiosidad sería bueno que se adentren en conocer las características raciales, no nada más físicas, ni su motivo de la creación de esa raza, sino también pues ver cómo es el carácter de cada uno. No es lo mismo que ustedes revisen un Whippet, por ejemplo, a una Akita, ¿no? La diferencia entre el carácter es demasiado. Generalmente los Akitas pues son tranquilos, generalmente, pero de repente cuando les toca un agresivo es bastante severa esa agresividad, entonces tienen que tener muy en cuenta qué tipo de raza están manejando. Y los chihuahueños, por ejemplo, que son unas cosas chiquititas, todas tiernas y hermosas y pueden ser realmente letales. Nos pueden atacar, nos pueden morder y ni siquiera te avisan, ¿no? Ni siquiera hay esas señales de que, oye, te voy a morder si te vuelves a acercar. O sea, no, ellos tiran a la mordida a matar. Entonces, cuidado con este tipo de pacientes pequeños que luego nos confiamos. No es lo mismo también revisar un Dachshund que los Dachshund generalmente tienen buen carácter, pero también cuando te llega a tocar un agresivo que sí tienen un carácter fuerte, pues estamos confiados a que no hacen nada y son mordelones. Yorkie, al final es un terrier, entonces también tienen carácter fuerte. Y estos adorables pachones pacientes de Chau Chau, pues podemos verlos muy tiernos como ositos, pero son también bastante agresivos, de repente están bien, te están moviendo la colita y de repente se voltean y te tiran la mordida. Entonces esa bipolaridad hay que tomarla en cuenta, no confiarnos. Este paciente, por ejemplo, también Rottweiler, también tomar en cuenta sus características. Generalmente son muy dulces, pero también es una raza de guardia y protección, entonces hay que tener cuidado con ellos. En el hospital, por ejemplo, hubo un caso de una doctora que, como tenían mucho trabajo, no lo pasaron al consultorio y para evitar justamente el estrés del paciente, ahí afuera en los pastitos, le tomó la presión. Lo único que la doctora estaba haciendo era tomarle uno de los miembros anteriores, donde puso la pulsera para medir la presión, y de repente el perro se volteó y la mordió en la cara, pero así de tremendo, le abrió toda la piel de la cara. Fue una escena bastante espantosa. Y el dueño, la verdad, estaba súper consternado porque dijo que jamás en su vida había atacado a nadie ese paciente. Entonces, pues uno se confía justamente por lo que los propietarios dicen, pero tomen en cuenta esto, o sea, a lo mejor el paciente se asustó por algo que estaba ahí, no le pareció, no le gustó. Entonces, qué grave puede ser esta situación. Ustedes tienen que cuidar sus manos, tienen que cuidar su cara, ajá, que pues prácticamente, pues con lo que trabajan. Entonces, cuidado con ese tipo de razas que no conocemos o que sí conocemos y que ya sabemos cómo pueden llegar a ser. Y en el caso de gatos, pues generalmente el estándar es más parejo, pero también por razas podemos tener variaciones. Entonces, los siameses, por ejemplo, son de un carácter mucho más fuerte. Ajá. Los persas son mucho más tranquilos, pero aún así sí hemos llegado a ver persas agresivos. Entonces también tomar en cuenta, ¿no? Los bengalíes también son un poquito más intensos, saber cómo vamos a tratar ese tipo de pacientes. Y para eso, bueno, también es importante mencionar el tipo de medios de transporte o sujeción para que ellos estén mucho más tranquilos y evitar accidentes. Tenemos estas jaulitas, por ejemplo, que se llaman Pet Taxi o Kennels, que seguramente ya las conocen. Aparte de brindar la protección para que el paciente no se vaya a escapar, ahí tenemos ese enrejado y que ese enrejado sirve como la otra, perdón, ese enrejado sirve como la otra jaulita donde el paciente podía respirar por o sea, por esas rejitas, puede ir viendo todo lo que lo rodea, todo su entorno. Y una de las ventajas es que, por ejemplo, si se cae esa jaula y se golpea, el paciente no se va a lastimar. O sea, sí, ¿no? O sea, sí se puede caer y todo, pero no se va a lastimar tanto.
Y aparte son súper seguras porque es muy difícil que se pueda escapar de ahí. Y ahora ya sí han visto que hay ya mochilitas más especializadas para transportar a los gatitos, como estas o las que se están usando mucho ahora, que tienen ahí como una burbujita ahí como de gatito eh, extraterrestre. Y les gusta a los gatos porque pues van viendo por ahí por la ventanita, no se sienten tan encerrados, están protegidos. Y antes se utilizaba mucho este tipo de bolsas del mercado, ajá, donde pues una ventaja es que pueden ir respirando perfectamente, a lo mejor no van tan cómodos y seguros como en esta, pero pues es válido, ¿no? O sea, la señora que tiene a su gato puede llevar a su gatito ahí en esa bolsa del mercado, pero pues para asegurar que no se vaya a escapar. Eso es importante porque, por ejemplo, aquí en esta foto del lado derecho, están en la sala de recepción esperando su turno para pasar a la consulta y ahí tenemos al gatito casi en total libertad. Y, y le dices a la señora, ¿sabe qué? Tiene que traer a su gato protegido, que no vaya a escapar, pero la señora te dice, pues es súper tranquilo, no se va, no hace nada. Y pues sí, a lo mejor el gatito es muy tranquilo, no se va ni nada, pero no sabemos si en la sala de recepción de pronto le toca esperar junto a un paciente como este perro y a lo mejor eso lo estresa o a lo mejor los ladridos, la misma gente que está ahí junto o esta niña a lo mejor está gritando y todo y al gato lo van a estresar de tal manera que a lo mejor si quiere salir ahí huyendo, entonces pues para evitar accidentes de que se escape o para evitar accidentes de que ataque al perro o cualquier cosa, pues más vale siempre llevarlos en sus cajitas transportadoras o en su bolsita y sí aclararle a los propietarios que es importante que lo proteja. Igualmente a los perros, es importante mencionarles a los propietarios que siempre lleven al perro con correa, también para que evitar que se le vaya a escapar. También a veces se encuentran con otros congéneres ahí en la sala de espera y hay peleas y hay accidentes. Entonces, para evitar todo esto, sí aclararle al propietario que tiene que traerlo protegido, siempre decirles que con correa y a los gatitos siempre en su contenedor. Y hablando de estas jaulitas, por ejemplo, les decía yo que nos sirven para ponerlo en la mesa y a lo mejor mientras yo platico con el propietario, este paciente se vaya familiarizando con su entorno y a lo mejor ya después de un ratito puedo abrir la jaula para que el gatito se salga y empiece a explorar todo lo que hay alrededor, igual las cosas que hay ahí, los olores, las voces y ya tenga un poquito más de confianza para que pueda salir para proceder a su revisión. Pero bueno, a veces los gatitos pues no quieren salir, entonces tengo que abrir esa jaula con cuidado. Siempre están las mantitas que nos ayudan para poderlos tomar y poderlos sacar sin que ellos se lesionen. Si no quiere salir, podemos invitarlo a salir amablemente por las buenas, ya sea de alguna manera o de otra. Entonces ya lo vamos a sacar para poderlo revisar. Y entonces, parte de eso también es de qué manera voy a sujetar yo a mi paciente para que éste se deje revisar, lo pueda yo manipular, lo pueda yo tener inmóvil sin lastimarlo, ajá, sin apretarlo de alguna manera que yo lo lastime ni nada, sino simplemente algunos trucos para poderlo sujetar y poder hacer todos los manejos que yo requiera. Para esto también contamos con algunos artículos o algunas cosas que pueden ayudarnos. Por ejemplo, en este caso, los bozales, que son importantes. La primera vez que llega un paciente y yo no lo conozco, insisto, puedo preguntarle al propietario que pues está bien preguntarle, oiga, su perro es agresivo, el gatito es agresivo. Y les digo, generalmente, pues los perros y gatos son muy lindos y muy buenos con sus propietarios. Pero si ya de entrada el propietario te dice que si es agresivo, pues toma las precauciones. Y si no lo conocemos, tenemos desconfianza, insisto, ya sabemos cómo es el tipo de raza y pues, puede haber algún momento de agresión, no hay que confiarnos si utilizamos nuestros bozales. Los bozales ya saben ustedes que son para protegernos de mordidas. Hay de diferentes tipos, como los de la foto, hay de plástico, de rejilla, de piel, de tela, y este que está justamente aquí en medio
es un bozal para gato, que es este mismo de acá. Podemos utilizar cualquier bozal acorde a la talla del paciente, pero también acorde a las características de la raza. Por ejemplo, en este paciente tiene pues su hociquito muy largo, muy prominente. Entonces, si nosotros usamos este tipo de bozal, pues a lo mejor sí protegemos de que pueda abrir la boca y mordernos, pero los incisivos quedan libres. Y con eso nos pueden llegar a dar una mordidita o mordidota, pellizcarnos, lastimarnos. Entonces, bueno, siempre también acorde al tipo de raza, la elección de ese bozal. Y si no tenemos no contamos con ese tipo de bozales, también podemos utilizar una piola, que es esto, que es una correa como una cuerdita que se utiliza principalmente, por ejemplo, en los cortineros. Son bastante resistentes, no se rompen con facilidad y no lastiman al paciente. También tenemos, por ejemplo, las vendas, así en el consultorio podríamos utilizar venda, también es demasiado suave como para lastimar al paciente. Y si por alguna situación no contáramos con una piola o con la venda, pues también incluso con las correas nos podemos ayudar. Ahorita vamos a ver cómo. Y vamos a ver cómo se hace un bozal con una piola, es muy sencillo. Van a poner la cuerdita abajo de la mandíbula y van a hacer un nudito simple por encima, bien apretadito, como aquí, pero apretado. Por mucho que ustedes aprieten, no van a lastimar al paciente. En verdad, no se lastima. Entonces, tenemos que dejarlo bastante apretado y justo para que el paciente no se lo pueda zafar. Una vez que hicimos ese nudo simple encima del stop, así digamos de la nariz, bueno, no de la nariz, del stop, vamos a apretar bien y luego por abajo vamos a hacer un cruce sencillito, sin nudos ni nada. Un cruce por abajo, así, y después por atrás de las orejitas vamos a hacer otro nudo simple y un moñito, así como si se amarraran las agujetas. Y este moñito y nudo simple es para que cuando cualquier cosa que yo necesite quitar el bozal, solamente jalo este extremo rápidamente y se va a deshacer ese bozal rapidísimo y ya se va a zafar. Entonces, si yo le hubiera hecho un nudo más complejo, pues también el hecho de quitar ese nudo me va a costar trabajo. Entonces, es importantísimo atrás de las orejas hacer ese nudito simple y con moñito y todo, para que lo podamos zafar rápido. Y también es importante que lo hagamos porque si yo hago esto, nada más de amarrarlo por enfrente, en el momento de que el paciente sienta esa contención en el hocico, pues no le va a gustar. Inmediatamente con los miembros anteriores va a tratar de zafárselo rapidísimo, ¿no? Así con las manitas se lo vuela rapidísimo. Así ustedes hayan hecho el nudo súper fuerte y apretado súper fuerte, ellos se lo van a zafar. Esta es la razón por la cual lo tienen que abrochar atrás de las orejitas. Ya atrás de las orejas, por más que el perro intente jalárselo, no va a poder. Entonces, de ahí viene la importancia de hacer un buen bozal. Y hace ratito les mencionaba que si no teníamos piola o venda, pues también lo podíamos hacer con la misma correa del paciente. Nada más que aquí se la vamos a dejar preferentemente en el cuello, amarradita del cuello, ya sea por el collar, o puedo meter la punta de la correa en la abertura donde uno la sujeta para que quede sujeto así del cuello, y luego con el extremo lo voy a pasar alrededor del hocico, y el otro extremo de la correa, aquí está, lo voy a sujetar por detrás. Puedo hacer ese moñito también o puedo quedarme sujetándolo, así como esta persona, mientras el otro médico va a revisar al paciente. Esto generalmente pues ayuda a que sean dos personas para que una te lo sujete y la otra pues pueda hacer la revisión general de ese paciente. Entonces, no sé si hay alguna duda sobre bozales. Si no, pues con toda confianza, pues me pueden decir cuando tengan alguna pregunta o duda. En el caso de gatos, estos son los bozales. Este es de tela y este es de piel. La finalidad de los bozales de gato no nada más es evitar que vayan a morder.
¿no? Que digo, ya ahí es bastante bueno que eviten eso, pero también si se fijan, les tapan los ojitos. Al taparles los ojitos, también se supone que disminuimos el estrés de estos pacientes y que se van a dejar manipular mucho más fácil. Solamente tienen la abertura para la nariz para que ellos puedan respirar sin ningún problema. Y eso de taparles los ojos funciona muy bien. Por ejemplo, también cuando utilizamos las cobijitas, les tapamos la carita y ya se sienten mucho más tranquilos. Pero a veces hay pacientes que, o sea, si les tapas los ojos se ponen peor. Entonces también hay que aprender a conocer a nuestros pacientes, si con el bozal va a estar bien o si mejor utilizamos otra técnica, porque también luego taparlos todos los estresa muchísimo más. Entonces, dependiendo, ¿no? del paciente. También para evitar las lesiones por rasguños de gato, utilizamos esto que es aplicarles, hacerles como unos guantecitos de cinta adhesiva o masking tape para evitar que nos vayan a rasguñar. Aquí a mí en lo particular no me gustan mucho porque pues sí se las pones, pero en el momento de quitarlos, a veces esas cintas suelen ser muy agresivas con la piel de los gatitos y entonces va a haber una depilación y evidentemente pues les va a molestar mucho más. Entonces pónselas, pero a ver, quítaselas, entonces también puede ser un poquito traumático. Pero bueno, ya hay algunos médicos que sí lo utilizan. Ahorita vamos a ver otras cosas para sujetarlos. Para cargar a los pacientes. En gatos digo, no hay tanto problema, pero en perros, por ejemplo, lo ideal es que se carguen así como son, larguitos, a lo largo, para evitar lastimarlos. Si es un perro grande, a lo mejor puedo yo meter mi mano ahí en la parte abdominal y en la parte de adelante sujetarlo por abajo del cuello, de esta manera como lo está cargando este médico. Y evitar cargarlos como si fueran niños, así de los miembros anteriores, porque pues los podemos lastimar bastante. Entonces, mejor así como son todos larguitos, cuidando su columna y todo. Aquí el problema un poco es que si el paciente trae dolor abdominal, a lo mejor este método para cargarlo no es tan efectivo. Y entonces esto tal vez sería lo ideal, ¿no? Poner nuestro brazo por la parte posterior, ajá, como abrazándolo, y eso le va a dar mucha confortabilidad al paciente para poderlo subir a la mesa. Y ya que tengo al paciente arriba de la mesa, ¿cómo puedo yo derribarlo si es que necesito tenerlo acostado? Digo, estas cosas parecen súper sencillas y así como que dices, ay, obvio, pero la verdad es que tiene su chiste y es buenísimo aprender este tipo de manipulación para poder, les digo, revisar a los pacientes mucho mejor, más eficientemente. Y bueno, por ejemplo, cuando vamos a derribar a un paciente, por ejemplo, aquí lo están tal vez revisando en cuadripedestación, pero cuando lo vamos a revisar y hay que acostarlo, el truco es el siguiente. Necesitamos 2 personas mínimo. Entonces, una persona va a sujetar con las 2 manos perfectamente bien la cabeza. Vean cómo le da un soporte bastante bueno tomando la cabeza con ambas manos. Y la otra persona que lo va a derribar va a tomar los miembros que van a quedar pegados a la mesa. Entonces, va a jalarlos hacia él con las manos, esos miembros que van a quedar pegados a la mesa, los va a jalar hacia él y con su mismo cuerpo puede empujar al paciente para poder llevarlo hasta la mesa y no de así como el costalazo. Pero fíjense cómo esta persona jamás, este médico jamás soltó la cabecita. Esto es porque si yo estoy solito y quiero derribar al paciente y no hay quien me sujete la cabeza, en el momento que yo haga este movimiento, si no me lo están agarrando, el paciente obviamente está perdiendo el equilibrio y va a tratar de compensarlo moviendo la cabeza. Entonces, cuando yo lo acuesto y él cabecea, se puede llegar a golpear muy fuerte su cabecita contra la mesa, pero muy fuerte. Entonces, si ustedes nada más están con el propietario, pídanle al propietario que él sea el que le sostenga al paciente, que le agarre la cabeza en lo que ustedes lo derriban y ya una vez derribado, ahorita vamos a ver la siguiente parte, ya está derribado, les digo, con el mismo cuerpo se está apoyando para ponerlo sobre la mesa. Esta persona nunca soltó la cabecita para evitar que se golpee. Y después, ya que lo tengo así derribado, la persona que agarró la cabeza ya está pegado a la mesa, se puede pasar de este lado
donde va a sujetar los miembros justamente que van a quedar pegados a la mesa. Miren, con su antebrazo va a hacer cierta presión sobre el cuello y no está soltando para nada las patitas que quedan pegadas a la mesa. Y con eso ya lo inmovilizaron para que ustedes puedan hacer cualquier manejo como una toma de muestra, como se ve en la foto, o como una revisión ortopédica, una revisión dermatológica, cosas un poquito ya más específicas que necesitaban tener al paciente acostado. Incluso, por ejemplo, un ultrasonido o procedimientos un poco más específicos. Si ustedes quieren que el perro se levante, lo único que tienen que hacer es soltar los miembros que estaban sujetando, los que están pegados a la mesa, y van a ser con los que el paciente se va a incorporar, o sea, va a apoyarse. Entonces, eso sucede solamente si sueltan los miembros que tenían agarrados, insisto que son los que están pegados a la mesa y se va a parar. Ajá. Entonces, es súper importante que le digan al dueño que tome la cabecita del paciente y que no la suelte. Repito, porque se pegan muy fuerte o a veces cabecean y ese cabezazo nos lo dan a nosotros o al propietario y de veras que son tremendos. Entonces, esa es una muy buena manera de derribarlo. Si no lo hacen así, casi siempre se levantan, se están moviendo, están inquietos, se quieren aventar de la mesa. Entonces, esa es la razón de este derribo. En gatitos, por ejemplo, algo que podemos hacer es tomarlos de la piel del cuello, así como si fueran su mamá, y con la otra mano a nivel de la grupa hacen el mismo movimiento, sin apretarlos, sin lastimarlos, solamente estirándolos un poquito, y a una vez en el apoyo en la mesa los pueden comprimir un poco contra esa mesa, para evitar que ellos se muevan. Esto funciona muy bien, por ejemplo, cuando hay que aplicarles algún medicamento, algún tipo de inyección. De esta manera los pueden sujetar. Generalmente también los gatos permiten sus manejos, pero hay que ser muy delicados. La doctora Marina les envió, me parece ayer, un documento de manejo gentil con gatitos. Entonces, mientras menos estrés, mientras menos movimientos bruscos vean los gatos y sean ustedes como mucho más suaves, el gato va a permitir, va a ser más tolerante a ese tipo de manejos. Y aquí vemos, por ejemplo, otro tipo de artículos que nos pueden ayudar para poder revisar a nuestros gatitos, como estas bolsas. Estas bolsas están hechas de un material como de tela de gabardina que es suficientemente fuerte como para evitar que las uñas de los gatos traspasen y nos puedan rasguñar. Tienen unos cierres estratégicos en los miembros anteriores, en los miembros posteriores, en el abdomen, para que por ahí podamos sacar la manita, la patita, el abdomen y hacer el manejo que tengamos que hacer en estos animalitos. El problema también que le veo un poco a las bolsas es que también el hecho de meter al gatito a la bolsa le genera estrés. Entonces también voy a estar luchando a veces con el gato para poderlo meter a la bolsa y pues a lo mejor el gato está tranquilo, ya al meterlo y manipularlo, pues ya lo estresé, ¿no? Pero a veces estamos solos y tenemos que trabajar de esa manera, por ejemplo, si queremos tomar algún tipo de muestra o algo, entonces bueno, las bolsas nos van a ayudar. También para el manejo de administración de medicamentos, y esto va tanto como para perros como para gatos, la manera de administrar una tableta podemos hacerla poniendo toda nuestra mano izquierda, en el caso de que seamos diestros, nuestra mano izquierda sujetando perfectamente la cabeza hacia alrededor y con los dedos los voy a introducir en el hocico, metiendo los belfos del paciente. Van a ir hacia adentro, de manera que si el gato o el perro muerde, pues se va a morder él, ¿no? La encía. Entonces, eso va a evitar que nos muerda a nosotros. Y con la otra mano, aquí tengo la pastillita, pues puedo introducirla en la boca y con esta pues estoy evitando que me puedan morder. Esto se ve fácil, obviamente en el momento de administrar las tabletas, pues ya luego no es tan fácil, ni en perros ni en gatos, y en gatos es todavía más difícil, pero bueno, esta es la manera correcta en que podemos nosotros abrirle la boca para revisar que no tenga algún hilo, que no tenga algún diente flojo, que no tenga alguna alteración en su cavidad bucal o para la administración de medicamentos.
Entonces, así me protejo mis manos de que no me puedan morder. Pero bueno, a veces sí hay pacientes muy complejos y este tipo de implementos se llaman tiralbetas, aunque las pueden conseguir con otro tipo de nombre, donde igual funciona como una jeringa prácticamente, pero en la punta lo único que tiene es una aberturita para que nosotros podamos introducir una pastilla y ya empujamos el émbolo y ya podemos llegar hasta atrás, hasta la garganta para poder administrarle esa pastilla. Uh-huh. Aquí están las bolsas otra vez. Miren cómo aquí abren el cierrecito y sacan el miembro pélvico para poderle revisar, cortar las uñas, tomarle alguna muestra, en fin, lo que se necesite hacer con ese paciente. Y si no tenemos acceso a estas bolsas o algo, les digo, las cobijitas funcionan perfectamente, donde los podemos envolver, así como a los bebés, así tipo tamalito, para evitar que también nos vayan a lesionar con los miembros. Y la misma cobijita a veces nos puede servir para taparle la carita y que se reduzca el estrés de este paciente. Para tomar muestras de sangre, este es otro tip así buenísimo, que consiste en poner al paciente, en el caso de los perros, en posición de esfinge o lo mismo que serían de cúbito ventral, y vamos nosotros a jalarle las patitas hacia adelante, las manitas, y lo podemos poner en el borde de la mesa. Al ponerlo en el borde de la mesa y que yo pueda jalar los miembros anteriores, me permite, por ejemplo, una mejor exposición para poder tomar una muestra de sangre en el brazo, o a lo mejor podemos nosotros tomarle una muestra de sangre en yugular. Y si se fijan, lo que va a hacer aquí este doctor es que va a pegar la cabeza del paciente contra su cuerpo. Si pone la mano así, protege, por ejemplo, y bien sujeta de una mordida, le aísla la cara a la persona que está tomando la muestra de sangre y esta persona puede trabajar perfectamente porque, por ejemplo, si no le agarrara la cabeza, seguramente el perro, si es buen perro, buena onda, va a estar tratando de lengüetear lo que sería la jeringa, las manos del médico, la cara del médico, y entonces no me va a dejar trabajar. Entonces, de esta manera aislamos la cabecita y hasta la yugular va a saltar mucho más fácil para que podamos tomar la muestra. En el caso de gatitos es igual, posición de esfinge, lo ponemos en el borde de la mesa, ajá, y ahí esta persona, igual con una mano, va a sujetar la parte dorsal de la cabecita y con la otra, con el dedo, por ejemplo, está protegiendo para evitar que haya mordidas. La cabeza la está pegando contra su cuerpo, igual para aislar y que esta persona pueda hacer sus manejos adecuadamente. Aquí hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con este dedo, que pues sí me lo podría llegar a morder el gatito, entonces cuidado, evitar distracciones, porque es cuando llegan a ocurrir algunos accidentes. Y en cuanto a la contención química, pues es sedación del paciente. Digo sedación porque, bueno, podemos anestesiarlos, pero generalmente para un examen físico, realmente lo que requerimos es una sedación muy ligera, porque vamos a hacer nuestro examen físico muy rápidamente, no nos vamos a tardar, entonces no necesito profundizarlo muchísimo. Hay varios tipos de medicamentos que podemos utilizar para la contención química y la finalidad de sedarlos es, pues obviamente para un control de la agresividad. Si verdaderamente este paciente me sonríe de esa manera cuando yo lo voy a revisar y le pienso revisar justamente la cavidad oral, pues definitivamente no me lo va a permitir, aunque yo trate de ponerle la mano por encima y evitar que me muerda y que mejor se muerda sus belfos, en fin, no lo voy a poder hacer, ni siquiera me va a permitir acercarme. Entonces, aunque es raro que nosotros cedemos para hacer una revisión o un examen físico, pues sí se puede dar en este tipo de casos. Para control de agresividad, como les mencionaba, para evitar el estrés, también tenemos pacientes que si bien no son agresivos, también se estresan muchísimo a la hora de las revisiones. Entonces, sí va a ser necesario tener que sedar
para que esté mucho más tranquilo y me permita explorar y acercarme a ver qué es lo que le está pasando. A veces hay pacientes se estresan tanto que realmente se ponen muy mal, como en el caso de los chihuahueños, que a veces hasta se ponen morados ahí de que están luchando del susto. Ay, no sé qué hice. Ahí está. Que están ahí luchando contra nosotros. Se me olvidó grabar. Recording in progress. O gatos, ¿no? Que también se estresan muchísimo y a veces incluso hasta se pueden morir del susto. Para mitigar el dolor, si mi paciente, por ejemplo, lo acaban de atropellar y llega y yo empiezo a manipularlo justamente de la zona donde presenta más dolor, porque a lo mejor trae una fractura de fémur, esa manipulación pues le va a causar mucho dolor y no me va a permitir revisarlo adecuadamente. Entonces, bueno, ya si nosotros manejamos una buena analgesia y una buena sedación, pues ya me va a permitir manipular ese miembro pélvico para poder revisar exactamente dónde está la fractura y a lo mejor para poder sugerir un estudio radiográfico o para poderlo inmovilizar ese miembro en lo que digamos, estabilizarlo en lo que se realiza a lo mejor un procedimiento quirúrgico o algo así. Y entonces vamos a inmovilizar a ese paciente, les digo, para que nosotros podamos hacer esta revisión y este manejo. Hay diversos tipos de medicamentos que podemos utilizar. Les digo, son sedaciones muy suavecitas. Podemos utilizar fenotiacinas, que son como la cepromacina. Podemos utilizar alfa-2 agonistas, como sería la gilacina. Y podemos utilizar las cicloxamidas, que son anestésicos disociativos, como la ketamina y el soletil. Si ustedes tienen un poquito más de curiosidad y es importante también mencionar que está el manual de metodología diagnóstica, donde ahí pusieron, no yo no, pusieron todo lo que se refiere, por ejemplo, a la contención química, a diversos tipos de fármacos y sus características para que lo consulten y vean qué otros tipos de medicamentos pueden utilizar. También existe ahora la contención remota. Esto se utiliza mucho más en fauna silvestre, sin embargo, ya también se está utilizando en pequeñas especies, incluso en los congresos le hacen mucha publicidad, pues porque ya estamos, por ejemplo, se utiliza en el caso de gatitos ferales y todo para contenerlos, o algún otro tipo de pacientes que de veras su manejo es complejo. En este caso, pues es un poquito delicado porque, bueno, sí tienen que demostrar que son médicos veterinarios y para qué requieren este tipo de contención y todo, porque digo, sí podría ser, les digo, algo un poquito más delicado este tipo de contención. Entonces, bueno, hasta ahorita esta sería la parte de contención. Y ahora, no sé si tengan alguna duda hasta ahí. Yo no. Gracias. Y ya vamos a empezar a ver el tema de cómo vamos a revisar a nuestro paciente. Ajá. ¿Cómo lo vamos a revisar? Yo me imagino que la clase pasada hablaron sobre esto de los cuestionarios, de cómo se realizan y para qué me sirven. Cuando el paciente llega por primera vez a la clínica, pues hace rato se los mencionaba, necesitamos hacerle una serie de preguntas al propietario desde los datos de él, nombre, dirección, teléfono, un correo electrónico, y esto es importante para tener una buena comunicación con él. A lo mejor me llegan los análisis de su paciente y yo necesito comunicarme con el propietario para darle esos resultados, incluso hasta para cobrarle o hacer alguna referencia de que ya le tocan sus vacunas, en fin, ¿no? Entonces, por eso es que es importante que yo tenga los datos de ese propietario. Muchas veces me dejan a los pacientes para algún tipo de procedimiento quirúrgico o algún manejo, el que sea, y de pronto dices, es que tengo que hablarle al propietario y resulta que nadie tiene su teléfono, nadie sabe ni siquiera cómo se llama el dueño,
y pues cómo me comunico con él, ¿no? Entonces es importantísimo que contemos con estos datos, obviamente cuidándolos por la ley de protección de datos, justamente, y no andarlos compartiendo con alguien más para fines que no conocemos. Entonces, cuidar los datos del propietario, tomárselos. Obviamente es súper importante los datos del paciente, como es nombre, sexo, raza, edad. Acuérdense que hay pacientes que tienen enfermedades que son más comunes, por ejemplo, en hembras que en machos, o a lo mejor en cachorros que en geriatras, o al revés, o en fin, también hay patologías que son más predisponentes en ciertas razas. Entonces, por eso es muy importante que tengamos esos datos de ese paciente, que también pues le llamamos reseña del paciente. También que sepamos, por ejemplo, cuál es la anamnesis o la anamnesis, ¿no? Historia clínica del paciente, por ejemplo, cosas importantes que debo de preguntarle al tutor o propietario, como desde cuándo adquirió al paciente, dónde vive, en fin. Eso yo creo que ahorita lo vamos a ver un poquito más en expediente clínico orientado a problemas, entonces ya no me voy a meter tanto en eso, pero ¿qué vamos a revisar de nuestro paciente? Nuestro examen físico general no va a iniciar en la mesa de exploración, sino va a iniciar cuando el paciente llega a mi consultorio, a mi clínica o al lugar donde yo voy a revisarlo. Y entonces eso va a partir desde la observación, desde que llega, les digo, yo ya estoy observando a ese paciente, incluso voy a observar cómo llega caminando, en qué actitud, eh, todo lo relacionado a ese paciente. Justamente vamos a empezar a evaluar estas situaciones, estado de conciencia, que es la actitud con la que él llega, el estado nutricional, o sea, en qué condición corporal se está presentando, locomoción, o sea, cómo llega caminando y las posturas que va adquiriendo, el estado de piel y manto y el patrón respiratorio. Les digo, esto es solamente con ver al paciente, o sea, desde que llega. A lo mejor yo estoy en otra consulta atendiendo a otro paciente, o a lo mejor ya estoy en la parte administrativa entregándole la receta, la cuenta y todo, pero yo ya vi que llegó el siguiente paciente y entonces ya lo estoy observando, insisto, desde que llega, desde cómo camina, desde cómo respira, desde cómo está su pelaje, o sea, ya me estoy dando una idea de qué es lo que está pasando. Y nosotros vamos a hacer, en parte de esos cuestionarios, vamos a revisar en este examen físico general que vamos a hacer 16 constantes. Vamos a revisar muchas cosas más, pero básicamente su paciente debemos de revisar 16 constantes sí o sí para poder llegar a un buen diagnóstico. Entonces, yo les sugiero que ahí en su cuaderno, en su libreta, vayan anotando estas 16 constantes y que ahorita poco a poco vamos a ir viendo cómo debe ser cada una de ellas. El primer número, la primera situación que vamos a evaluar en nuestro listado de examen físico va a ser justamente el estado de conciencia. Entonces anoten 1, estado de conciencia. El estado de conciencia consiste en cómo va a llegar mi paciente, cómo va a estar mi paciente, si llega consciente o inconsciente precisamente, y cómo está respondiendo al entorno que lo está rodeando. Lo normal de un estado de conciencia de un paciente normal es que llegue alerta y responsivo. Por ejemplo, en esta foto, mientras justamente la doctora está haciéndole este cuestionario al propietario de los datos, etcétera, etcétera, la historia clínica, el motivo de la consulta y todo, vemos cómo el paciente que están llevando a la consulta está súper atento a su entorno, está viendo ahí a ver quién le está tomando la foto y está muy alerta y responde a ese medio ambiente. Entonces, eso es lo normal. Pero entonces empezamos a tener,
Bueno, vean también este otro paciente también está súper alerta y responsivo. Vean como mientras la propietaria está en la caja para hacer algunos pagos, el perrito está así en todo, ¿no? Está viendo a ver quién se le está acercando a mi dueña. Y ya dentro de las alteraciones más comunes que tenemos es que cuando nos llevan a los pacientes generalmente es porque traen algún tipo de alteración patológica que les genera una depresión. Y no es que esté deprimido, sino pues efectivamente pues se siente más, a lo mejor no con ánimos de jugar, más cansado. Ajá, y eso es a lo que le llamamos depresión. Es un signo muy inespecífico porque pues cualquier patología nos puede llegar a causar una depresión. Entonces, cuando nosotros estamos llenando nuestro examen físico en esas 16 constantes, tenemos que poner en estado de conciencia si el paciente pues viene deprimido. Generalmente el dueño les va a decir es que está triste, no se quiere levantar, no está tan juguetón como siempre. Sí está alerta, porque a lo mejor me sigue con los ojitos, está alerta a su medio ambiente que lo rodea, pero está deprimido, está triste. Y ya tenemos alteraciones más severas del estado de conciencia como estas, que sería el delirio, que es un estado de alteración mental en el que se producen excitación y desorden de ideas. Entonces, de repente el paciente llega bien y de repente empieza a vocalizar, empieza con alteraciones asociadas, por ejemplo, a dolor, ¿no? Donde se deprime completamente en ese momento y así como que empieza a, pues a tener ese tipo de estado de conciencia alterado en el que está y no está. Y esto pues puede llegar a algo más grave como el estupor, donde a lo mejor el paciente, por ejemplo, tiene los ojos abiertos, pero ya no está tan responsivo al medio que lo rodea, no responde con tanta facilidad, y pues definitivamente el último sería el coma, donde ya no hay prácticamente ninguna respuesta. Está vivo, pero no sabemos si está despierto, dormido, estar abierto sin ni siquiera tener una respuesta grave de la conciencia, siendo el normal el alerta y responsivo hasta el coma, que sería el más grave. Otra de nuestros constantes que vamos a evaluar en mis 16, en mi listado de 16, va a ser la condición corporal. También desde que el paciente llega, yo puedo darme cuenta de esta condición corporal. Aquí les estoy poniendo fotos de un paciente normal. Observen aquí cómo tiene una cintura marcada, la musculatura muy bien definida y obviamente esto acorde a la raza. Pero podemos tener alteraciones corporal, como por ejemplo que venga bajo de peso. Sí se le marca la cintura, pero los músculos ya no son tan evidentes, ya no está tan bonita esa musculatura tan definida, casi no hay grasa. Y casos más graves, por ejemplo, como en el caso de la emaciación, donde ya vamos a tener un consumo muscular y los huesos van a ser muchísimo más evidentes. Y en casos más graves, la caquexia, como en este paciente, donde prácticamente ya no hay músculo, está casi la piel pegada al hueso, es tanta la debilidad de este paciente que incluso tal vez no se pueden incorporar, y son como esos perros que vemos así muy, muy flacos, como esqueletitos, a eso se les llama caquéxico. Y por otro lado tenemos todo lo contrario. Tenemos pacientes con sobrepeso, donde la definición muscular, porque hay presencia de grasa, y ya los casos más extremos, pacientes obesos, donde definitivamente ya no hay nada de cintura, no hay nada tampoco de definición muscular porque todo es grasita. No sé si han visto algunos perros que justamente a la altura de la grupa tienen como dos bolitas. Esto se da como más en schnauzer, que es la acumulación de grasa, digamos, en la cadera, ¿no?
Y hay este tipo de tablas que realizan las empresas de alimentos para hacer la clasificación de la condición corporal de los pacientes. Por ejemplo, esta tabla que está aquí es de Purina, y ellos clasifican del 1 al 9 esta condición corporal, pero básicamente es la misma que yo les había comentado ahorita. La ideal es cuando las costillas se palpan con facilidad, es decir, yo toco al paciente y puedo sentir las costillas con relativa facilidad. Porque tienen un mínimo de grasa, su cintura es visible. Si lo viéramos desde arriba, el abdomen va a estar contraído y firme. Eso sería lo ideal. Y hacia abajo, o sea, subalimentado, pues es igual lo que les había dicho, baja condición corporal hasta, ¿cómo se llama? Hasta la caquexia, que era cuando los huesos estaban súper evidentes y no había nada de grasa y había pérdida de tejido muscular. O hacia arriba, ¿no? Que está con condición corporal mucho más evidente, pacientes con sobrepeso, donde aún a lo mejor aquí las costillas son palpables, pero ya me cuesta más trabajo, tienen una grasa notoria en el área lumbar y en la base de la cola, y ya cuando son obesos, cuando tenemos depósitos masivos de grasa sobre el tórax, la columna, base de la cola, cuello y miembros, y el abdomen generalmente se va a tornar penduloso. Entonces, esta es una tabla de Purina, pero aquí tenemos una tabla de Royal Canin, que es la que más utilizamos, aunque ustedes pueden utilizar la que quieran, básicamente es lo mismo. En esta de Royal Canin nada más se manejan 5 condiciones, del 1 al 5, siendo la ideal el número 3, que son las características que ya mencionamos, donde las costillas son palpables, donde la cintura se ve recogida, bueno, el abdomen se ve recogido, firme, hay algo de cintura, los músculos muy marcaditos. Nuevamente la 2 sería baja de peso. La 1 sería la caquéxica, donde están muy, muy flacos, así donde se les notan todos los huesitos. La 4 sería con sobrepeso y la 5 sería un paciente obeso. Entonces, cuando ustedes en su listado pongan condición corporal, si el paciente tiene una buena condición corporal, pues van a decir que tiene 3 de 5. Y al decir ustedes que tiene 3 de 5, sabemos que están utilizando la clasificación de 5 de Royal Canin, o si ustedes dicen que tiene una clasificación 3 de 9, pues sabemos que está con bajo peso y que están utilizando la tabla de Purina. Y es correcto. Y tomar muy en cuenta el tipo de raza. Por ejemplo, este es un mastín español y tenemos que considerar que es un perro pesado, que es un cachorro y no está obeso, no está gordito, ni siquiera está con sobrepeso, es acorde a la raza. Entonces, si es acorde a la raza, yo voy a decir que la condición corporal es 3 de 5. O tenemos este tipo de razas donde siempre que llega a consulta, decimos, oh, ya llegó el gordito, pobrecito, siempre el gordito. Y vean cómo este paciente tiene la cintura recogida, la musculatura muy marcada como debe de ser. Entonces no es un paciente gordo, es un paciente que también tiene una condición corporal adecuada 3 de 5, acorde a su tipo de raza. Este es un pointer, un braco alemán, que son perros de mucho ejercicio, de mucho trabajo, y vemos también un abdomen firme, recogido, acinturado, las costillas se notan, pero la musculatura, ouch, ya, la musculatura es muy marcada, entonces también tenemos una condición corporal adecuada 3 de 5. Y tenemos este otro tipo de pacientes, que es muy flaquito, muy, muy delgadito. Las costillas son súper evidentes y yo podría pensar que está bajo de peso, pero este paciente es un galgo italiano. Los lebreles son muy ligeros, muy delgados. Entonces, pues acorde a la raza también es normal. Vean la musculatura. Sí está delgado, sí se le notan las costillas, pero la musculatura es perfecta. Bien, bien marcada, bien evidente. Entonces,
también acorde a la raza, sería una condición corporal 3 de 5. Bien, otra situación es cuando llega el paciente a mi consulta, pues vemos cómo llega caminando. Si llega caminando, le llamamos paciente ambulatorio. Si el paciente no puede caminar y viene postrado, vamos a llamar paciente no ambulatorio. Y si el paciente viene caminando, pero viene cojeando, a cojear le vamos a llamar claudicar. Entonces, si trae alguna claudicación, ¿en qué miembro y qué grado es? La claudicación, o cuando cojean, insisto, puede ser de 1, de 2 miembros o de más. Y nosotros podemos asignarle un grado. Si el paciente apenas se le nota que cojea, le vamos a llamar que es grado 1. Y el grado 4 sería cuando el paciente definitivamente ni siquiera puede apoyar uno de los miembros. A lo mejor sí llega ambulatorio y caminando, pero no apoya absolutamente nada el miembro pélvico derecho. Entonces eso le vamos a llamar que presenta claudicación de miembro pélvico derecho, grado 4. En la grado 3, pues sí apoyan todavía, pero ya muy poco. Y en la grado 2, pues apoyan, no apoyan. Y en la 1 casi es imperceptible, o sea, es muy poquito. También cuando llega ese paciente, pues podemos ver si presenta lesiones en el pelaje. Les digo, nada más como que lo estemos viendo de lejos. Por ejemplo, este Pomerania o Pomeranian, pues esperamos que su pelaje sea mucho más abundante, mucho más esponjadito, y vean cómo tiene el pelo, hirsuto y hipotriquia, o sea, poca cantidad de pelo que no es de acuerdo a la raza, o sea, algo está pasando en su pelaje que se ve bastante feo, y ya lo estamos viendo desde lejos y ya sabemos que vamos a tener que evaluar algo por ahí. Vamos a hacer en el consultorio ya una evaluación del estado de hidratación y eso va a ser nuestra tercera constante en su listado, anótenle ahí, y le vamos a llamar porcentaje de deshidratación. ¿Y cómo lo vamos a realizar? Vamos a jalarle la piel a nuestro paciente, sobre todo en el cuello o en la grupa, y esta piel debe de regresar inmediatamente. O sea, la jalamos y se regresa de inmediato. Si se tarda en regresar, eso tiene que ver con la deshidratación que puede llegar a presentar este paciente. Entonces, por ejemplo, yo la jalo y regresa en instantáneo. Lo vamos a deshidratación. O sea, no está deshidratado, pero le estamos asignando un porcentaje. Estos porcentajes van a ir de 5 a 10%. Puede llegar a la clasificación a 12%, pero ya pasando el 10, pues ya la verdad es que se considera incompatible con la vida. Cuando el paciente está muy deshidratado, yo jalo la piel y no se va a regresar. Incluso puedo sentir esa piel como un cartón seco y pues está muy deshidratado ese paciente. Este porcentaje es subjetivo. A lo mejor yo hago mi examen físico y decido que ese paciente tiene un 7% de deshidratación, pero a lo mejor mi compañera de turno lo revisa y para ella no es un 7, es un 8%. Realmente la variación es mínima y les digo, está un poquito subjetiva acorde al médico que hizo la evaluación de ese paciente, pero pues la variación, insisto, no es tanta. Este porcentaje de deshidratación subjetivo nos va a ayudar también a nosotros para que podamos calcular una terapia de líquidos de reposición. Es decir, si mi paciente está está deshidratado, digamos un 8% de deshidratación, yo hago mi fórmula de cálculo de terapia de líquidos para reposición de ese 8%. Entonces, por eso es importante ese porcentaje. Si mi paciente no estuviera deshidratado y tiene un 5%, pues realmente lo que voy a estar haciendo es calculando una terapia de mantenimiento de fluidos. Bueno, de terapia de fluidos de mantenimiento.
También cuando llega mi paciente, pues vamos a ver cómo llega respirando. Generalmente llegan pues todos agitados, acalorados y llegan jadeando. Y es normal, eso se llama taquipnea. Pero pues a veces sí llegan con alteraciones en la respiración. Por ejemplo, pueden tener algo que se llama un patrón respiratorio obstructivo o un patrón respiratorio restrictivo. En el obstructivo, pues como lo dice el nombre, es por algún tipo de obstrucción y generalmente es un aumento en la profundidad de la respiración. O sea, es profunda, pero puede venir de normal a incrementada. Entonces, como si algo le estuviera tapando las vías respiratorias. Puede ser algún cuerpo extraño o puede ser a lo mejor algún proceso inflamatorio tan grande que no le permite la entrada adecuada de ese oxígeno. Entonces, va a respirar así como con dificultad, así. Ajá. Restrictivo. Aquí es una disminución en la profundidad respiratoria con un incremento de frecuencia. Aquí son respiraciones cortas y muy rápidas. Y las causas pues pueden ser de origen pulmonar, torácico o abdominal. Seguramente ustedes han visto cómo los pacientes a veces respiran con el abdomen. O sea, su pancita se les mueve muy rápido. Y generalmente eso puede llegar a tener relación con dolor principalmente. También puede haber alteraciones, por ejemplo, a nivel pulmonar, por algo que se llama edema o derrame, edema pulmonar, que es acumulación de líquido en los alvéolos intersticios, o sea, dentro del pulmón, o por derrame pleural, que es presencia del líquido en la cavidad torácica. Entonces, al haber líquido en un lugar donde debería de haber espacio para la expansión de los pulmones, pues le disminuye la profundidad respiratoria, le cuesta trabajo tener un espacio donde llegue todo ese aire y entonces por eso es que va a estar disminuida esa respiración, pero va a tratar de jalar más aire. Entonces por eso es que es así como pequeñas y rápidas, así como. Entonces las causas, insisto, pueden ser varias, pulmonar, torácica o abdominal. Ahora, ¿cómo vamos a realizar nuestro examen físico? Les digo, hay algunos criterios que son subjetivos porque dependen de la persona que está realizando el examen. Pero no importa, o sea, esos criterios van a ser de ustedes y muy leve la diferencia que puede haber, por ejemplo, les digo, en el porcentaje de deshidratación. Pero aquí lo importante es que ustedes recuerden hacer bien y hacer completo ese examen. Por eso, para hacerlo completo, es que estamos anotando esas 16 constantes para que a ustedes no se les olvide evaluar absolutamente nada. Que puedan evaluar todo al paciente. Y hacerlo bien no les quita ni 5 minutos. Cuando aprendan a hacer un examen físico general, realmente hacerlo 5 minutos, 10 minutos y van a estar completando muchísimo, teniendo muchísima información importante. Información que me va a llegar a tener un buen diagnóstico. Y teniendo un buen diagnóstico voy a tener un conocimiento sobre el pronóstico de la patología a la que me estoy enfrentando y poder hablar con el propietario sobre ese pronóstico y sobre qué plan terapéutico podemos llevar a cabo. Entonces, yo creo que es súper importante el examen físico. Yo pienso que debe de ser, de aportar una cantidad de información importante entre el 80 y 85%, y todo lo demás de pruebas de laboratorio, pruebas de gabinete, rayos X, ultrasonido, tomografía, resonancia, a final de cuentas son métodos complementarios para poder corroborar esos diagnósticos probables. Entonces, es importante que yo realice un buen examen físico y a lo mejor a veces me pierdo y sigo sin saber qué tiene mi paciente, pues la recomendación es que ustedes vuelvan a repetir su examen físico, inicien otra vez donde empezaron, así aunque suene redundante, para que otra vez
a lo mejor se les pasó por alto algún detalle o algo y vuelven a empezar y vuelven a hacer su examen físico. Y en verdad, aunque esto suene repetitivo, les va a dar muchísima información para poder tener un buen diagnóstico. Y vamos a empezar a revisar al paciente desde la cabeza hasta la punta de la cola, para que, insisto, no se me olvide revisar absolutamente nada. Vamos a empezar en este caso por la cabecita, donde vamos a revisar todo, si se fijan, la simetría, porque es importante que si este paciente tiene dos ojos, sean simétricos, completamente parejitos, igual la nariz, igual la boca, las orejas, que sean simétricos. Esto también, insisto, parecen cosas tontas, pero a veces sí puedes llegar a ver pacientes que llegan y ves cómo el ojo está completamente caído así por acá y el otro arriba. O todo el belfo está súper caído hacia el lado izquierdo. Y esto podría deberse a alteraciones neurológicas, de tipo neurológica. Entonces, por eso es importante la simetría. También vamos a revisar la trufa, que es la nariz, los ojos, las orejas y la cavidad oral. De la trufa o la nariz vamos a revisar la superficie, o sea, la piel que está cubriendo esa naricita. Vamos a ver la pigmentación. A lo mejor, por ejemplo, pues es normal que acorde a la raza, ese color de la trufa sea rosita, sea café o sea de algún otro color, de acuerdo a su raza. Pero lo que a lo mejor no es normal es que a lo mejor esa trufa es de color negro y el propietario les menciona que con el tiempo ha estado cambiando de color, que ya se ha vuelto más rosácea, que a lo mejor tiene como raspadas aquí, que a lo mejor cuando lo saca a solear incrementa que esas lesiones en la nariz son mucho más evidentes. Entonces, todo eso es súper importante. También vamos a revisar las narinas y vamos a ver si no hay presencia de secreción o moco y si la hay, de qué color es. Pues puede ser verde, amarilla, roja, blanca, entonces transparente. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. Ojos. Aquí yo estoy viendo unos ojos preciosos, color cafecito, simétricos, pero a lo mejor si me acerco un poco más, me doy cuenta que esto en realidad no es café, sino que el paciente presenta un derrame, y está totalmente hemorrágico. Entonces necesito revisar la coloración de ambos ojos en general. También vamos a ver si no presenta, por ejemplo, algún tipo de secreción, como lagaña, y si la llega a presentar, de qué color es, qué características tiene, y anotarlo en mi expediente. Y ahí ya vamos, pues, concentrándonos en si tiene alguna alteración y en dónde. Las orejas también va a ser importante revisarlas. Tenemos que revisar la piel, tanto de la parte externa como de la parte interna. Ustedes saben que, a diferencia de estos pacientes, estos que tienen las orejas pendulosas, pues pueden llegar a acumular mucho más humedad y que van a ser más propensos a presentar otitis por esa humedad y esa falta de ventilación que hay abajo de las orejitas. Entonces, tenemos que revisar, o sea, no nada más así debemos al paciente y ya. Muchas veces traen otitis y el paciente llega y el dueño te dice que huele espantoso. Entonces tú le revisas otros lados, la piel en general, la cola, y dices, no, pues quién sabe de dónde venga ese olor, quién sabe, le vamos a mandar estos baños, adiós. Pero nunca se me ocurrió alzarle las orejas. Y resulta que ese paciente tenía una otitis bastante severa ya combinada con bacterias y hongos y de ahí provenía ese olor. Entonces siempre revisar los oídos, tanto la piel de afuera, porque puede haber laceraciones, a lo mejor si se está rascando, si se está tallando contra algún lugar, o puede tener por dentro secreción. Estos perros, aunque tienen las orejas muy bonitas, muy paraditas y muy ventiladas, también pueden llegar a tener alteraciones de otitis, es raro, pero puede ser. Y también a lo mejor la queja del dueño es que dicen, oye, es que se sacude mucho. Y tú le ves así nada más por fuera y dices, pues está bien. Pero resulta que si te asomas un poquito más en su oído,
encuentras que ese paciente puede llegar a tener, por ejemplo, garrapatas. Entonces, hay que revisar bien las orejitas de nuestros pacientes. Igualmente, si tienen secreción, qué tipo de secreción, qué coloración, si tienen algún olor, en fin. Orejas, ojos, trufa y ahora la cavidad oral. ¿Qué vamos a revisar de la cavidad oral? Pues varios puntos importantes. Uno es la dentadura, el tipo de mordida. Tipo de mordida acorde también a la raza. Si tengo yo un pastor alemán, espero que la mordida sea normal, ¿no? Que sea parejita. Si tengo yo a un bulldog, pues es posible que yo tenga un paciente prógnata y es normal acorde a la raza. O algún paciente nógnata, que es todo lo contrario a lo prógnata. El maxilar es mucho más grande que la mandíbula y algunas razas también lo llegan a presentar, por ejemplo, en el caso del schnauzer gigante. Ese perro que pasan en los memes, ¿no? Que habla con F, si lo han visto por ahí, pues ese es un paciente nógnata y no es normal de acuerdo a su tipo de raza, que me parece que es un chihuahueño. Bueno, hablando del tipo de mordida, pues la dentadura, hay que revisar dientes. Ustedes deben de acordarse en su parte anatómica cuál es la fórmula dentaria tanto en perros como en gatos y sería buenísimo que me la vuelvan a revisar para ver si ya a la práctica lo preguntamos. Entonces revisen la fórmula de perro adulto, perro cachorro, gato adulto, gato cachorro, ¿cuál sería? Y revisar también si hay pérdida de piezas dentales, si hay presencia de sarro, si hay presencia de gingivitis, que es una inflamación en la encía. Revisar la lengua, el paladar. Puede haber laceraciones, por ejemplo, heridas en la lengua, presencia de tumoraciones. Entonces, revisar lengua, paladar, tonsilas, mucosas. Las mucosas son súper importantes. Y las mucosas entonces van a formar el número 4 en nuestra lista de constantes a evaluar. Mucosas. ¿Qué les vamos a evaluar a las mucosas? Vamos a nosotros a levantar el belfo y vamos a tocar con nuestro dedo sobre la mucosa y deben de estar húmedas. Ajá. Si están secas, pues sí tiene que ver con el porcentaje de deshidratación. Si yo pego mi dedo y está muy pegajoso, como que se adhiere y no hay así como, no está mojadito, pues quiere decir que tenemos ahí también un paciente deshidratado. Pero también vamos a revisar el color de las mucosas. Mucosas o membranas mucosas. Las mucosas normales deben de ser de un color rosita pálido. Pero podemos tener alteraciones. Por ejemplo, si el paciente tiene las mucosas muy rojas, muy enrojecidas, les vamos a llamar hiperémicas. Y esto puede deberse a algún trastorno circulatorio. También podemos tener mucosas azuladas o moradas, que se llaman cianóticas, y también se asocian principalmente a problemas circulatorios, entre ellos circulatorios o de oxigenación, entre ellos a lo mejor enfermedades cardíacas congénitas. Otra alteración, mucosas ictéricas, que son amarillas, que podrían estarme diciendo, oye, tienes algún problema hepático. Y mucosas blancas o pálidas, que pueden asociarse a algún proceso también circulatorio, generalmente como la anemia. Entonces, alteraciones en las mucosas, la hidratación, y lo que sí vamos a reportar es el color. Les digo que deben ser rositas pálido y que las alteraciones pueden ser hiperémicas rojas, cianóticas azules, ictéricas amarillas y pálidas blancas. También es importante, ahorita estamos en la cavidad oral y están revisando las mucosas en esa cavidad oral, pero también vamos a ver más adelante en nuestro examen físico que es importante revisar las mucosas de otros lados, por ejemplo, la mucosa del ojo, de la conjuntiva, nosotros podemos revisar la mucosa del ano y podemos revisar la mucosa del pene y de la vulva.
Esto es súper importante porque ahorita que les dije de las cianóticas, mencionaba que se pueden asociar a enfermedades cardíacas congénitas. Hay algunas enfermedades de estas, como una comunicación de septo interventricular o una persistencia de ducto arterioso, que es la comunicación anómala entre la aorta y la pulmonar, donde tenemos alteraciones de circulación. Vamos a encontrar pacientes con la mucosa oral rosa, normal, y vamos a encontrar que en la mucosa del ano, del pene o de la vulva va a ser una mucosa azul, azul o morada. Eso se le llama cianosis diferencial. Y esa cianosis diferencial pues va a tener relación con enfermedades, insisto, de hemodinamia circulatoria, como enfermedades cardíacas congénitas. Por eso es importante revisar todas las mucosas. Entonces, las mucosas o membranas mucosas quedan como el número 4 en nuestro listado de examen físico general. Después de que revisamos la carita de nuestro paciente, pues vamos ahora a revisar el cuello de ese paciente. ¿Qué le vamos a revisar al cuello? Vamos a revisar movilidad, masa muscular, linfonodos, reflejo deglutorio y reflejo tusígeno. Vamos a empezar por la movilidad. A ver, denme un segundito. Es que voy a activar la pantalla. En el caso de la movilidad, van a hacer esto. Van a mover la cabecita del paciente hacia atrás, suavecito, hacia atrás, hacia adelante, hacia un lado y hacia el otro. Gentilmente lo pueden hacer con ambas manos. Entonces, eso es lo que van a hacer. Ciertamente este tipo de movimientos o esta parte de evaluación corresponde a un examen ortopédico. Sin embargo, a veces el paciente te dice el dueño, es que no se quiere ni mover, trae muchísimo dolor. Y a lo mejor yo hago mi examen físico general completo y no detecto de dónde viene el dolor y resulta que el paciente traía dolor en cervicales. Entonces, vamos a hacer, por eso les digo, estos movimientos para ver si trae dolor en cervicales. Después vamos a evaluar la masa muscular. En la masa muscular vamos a tocar, como se ve en la foto, con ambas manos la masa muscular que tiene ese paciente a nivel de cuello. Si no está flácido, si no está atrofiados esos músculos, entonces tocamos así el cuellito. Y junto con esto vamos a evaluar nuestro... miren, algo que no les dije, me voy a regresar tantito a las mucosas. Otra cosa que revisamos en las mucosas es el tiempo de llenado capilar. Si nosotros presionamos con nuestro dedo aquí en las mucosas, ese tiempo de retorno circulatorio debe de ser de 1 a 2 segundos. Entonces yo presiono y se va a poner blanca la mucosa, quito mi dedo y en 1 o 2 segundos tiene que recuperar la coloración rosita que tenía. Eso es normal. Pero si el tiempo de llenado capilar es de 3 segundos o más, ya se considera anormal. También pues, puede tener relación, por ejemplo, con algún problema, insisto, circulatorio o alguna anemia, etc. Entonces, nuestro número 5 de nuestro listado de evaluación de constantes va a ser el tiempo de llenado capilar, que comento, lo normal va a ser de 1 a 2 segundos. Ahora sí, regresando al cuello, en lo que estábamos, que nuestro número 6 en nuestro listado va a ser la evaluación de los linfonodos. Linfonodos, linfonódulos o nodos linfáticos, le pueden llamar. Antes se le llamaban ganglios. Y es como cuando te enfermabas de la garganta y decías, ay, es que traigo los ganglios inflamados. Pues sí, porque hay un proceso inflamatorio de los linfonodos que pues, obviamente se inflaman. Los vamos a encontrar justamente aquí, en la región submandibular. Entonces, nosotros vamos a palpar con ambas manos los dos lados y vamos a encontrar justo en esa región submandibular a la glándula salival y a los linfonodos. Los linfonodos suelen ser un poquito más pequeños, generalmente tienen un tamaño aproximado de medio centímetro y son desplazables, son como chicharitos que se mueven.
Obviamente esto de que tamaño 0.5 o como chicharitos, pues tiene que ver con el tamaño también de mi paciente. Si es un mastín napolitano o un paciente lobero irlandés, que son grandotes, pues obviamente no va a ser del tamaño de un chícharo, ¿no? Ya pueden tener un tamaño de 1 centímetro, ser normales, estar acordes al tamañito. Deben de ser simétricos, deben de ser del mismo tamaño, de la misma consistencia, firme y desplazables. Así como estamos viendo ahorita los linfonodos submandibulares, más adelante en la clase vamos a evaluar otros linfonodos. Entonces, nuestro número 6 de nuestro listado queda como linfonodos o linfonódulos. Y ahorita hemos visto hasta ahorita los submandibulares. Ya explicamos cómo se van a evaluar. Al ratito vemos los demás. Otro de nuestras constantes va a ser el reflejo de glutorio. Si yo a mi paciente le aprieto a nivel de la glotis en el cuello, ligeramente hago un apretoncito, el paciente va a deglutir, así como nosotros, así hacemos glup y tragamos saliva, así. Igual el paciente al apretarle va a deglutir, va a pasar saliva y eso es normal, debe de tener su reflejo deglutorio. Si no lo tiene es porque podemos llegar también a tener algún proceso de tipo neurológico, donde no puede deglutir ese paciente, algo no está bien. Entonces, el reflejo deglutorio debe de ser positivo, eso es lo normal. Junto con la evaluación de este reflejo de glutorio viene la evaluación del reflejo tusígeno, que igual consiste en hacer un apretoncito, pero a nivel traqueal. Y entonces yo voy a subir y a bajar rápidamente con esos movimientos, para ver si hay presente algún reflejo tusígeno. Otra manera de hacerlo es dando unos ligeros golpecitos en la tráquea. Y entonces, este debe de ser negativo. Si es positivo, lo que va a hacer el paciente cuando yo haga estos movimientos o le pegue así tantito, va a ser, o sea, va a toser. Si él tose, es porque tenemos afectado a algún proceso, o sea, que tiene un proceso de vías respiratorias altas. Entonces, eso quiere decir que tiene tos y es asociado a algún problema de vías respiratorias altas. Entonces, el reflejo tusígeno queda como el número 8 en nuestra lista del examen físico y les digo, lo normal es que sea negativo. Reflejo de glutorio positivo, tusígeno positivo. O sea, reflejo de glutorio positivo debe de ser, reflejo tusígeno negativo, perdón. Y eso es lo que vamos a evaluar en el cuellito. Ahora, también vamos a evaluar ahora en el tórax, ya avanzamos hacia la parte torácica, y vamos a evaluar también varios puntos, como el patrón respiratorio, la auscultación, ahorita vamos a aprender a hacerla, y la palmopercusión. Pero vamos a empezar por la integridad, así como en la foto nosotros vamos a palpar la integridad de ese tórax, por arriba o por abajo, como quieran, van a palpar esa integridad, van a tocar mejor nosotros tenemos alguna alteración en ese tórax, por ejemplo, hay algunos poodles o caniches que viene el tórax y de repente al nivel del esternón hay una depresión y si es como si tuviera dos tórax. Eso es como común en el tipo de raza, pero no es normal. Y en Pug, por ejemplo, Pug, bulldog francés, bulldog inglés, pero más en Pug, a veces estamos tocando el tórax y en la parte del esternón encontramos que no hay esternón. O sea, tocas y se siente así como aguadito. Sientes las vísceras, sientes el corazón, sientes el latido del corazón súper cerca a tus dedos y se siente, pues no hay una estructura que sería el esternón. A eso se le llama pectum excavatum. Es anormal completamente y tiene relación con enfermedades congénitas, como enfermedades cardíacas o como una hernia diafragmática de nacimiento. Entonces, si ustedes encuentran un paciente con pectum excavatum, es importante que revisen la parte cardíaca y revisen si hay continuidad a nivel diafragmático, porque tiene relación con estas enfermedades.
Y vamos a evaluar, bueno, y otra es, por ejemplo, pacientes que han tenido traumatismos, pues no tienen esa integridad en sus costillas. A lo mejor vienes palpando y aquí a este nivel encuentras, por ejemplo, un hueco, porque tuvo un traumatismo, hubo fractura de costillas y por eso es que no encuentras esa integridad como debe de ser. Ya hablamos un poquito ahorita del patrón respiratorio, que ahorita lo vamos a ver. Es más, sigamos. ¿Y cómo vamos a auscultar los campos pulmonares? La auscultación de los campos pulmonares es diferente a la auscultación cardíaca. Aquí vamos a conocer la zona de auscultación, o sea, dónde vamos a auscultar, vamos a contar la frecuencia respiratoria y vamos a aprender a detectar sonidos respiratorios normales de sonidos respiratorios anormales. Entonces, ¿qué vamos a utilizar para auscultar los pulmones? Pues vamos a utilizar un estetoscopio. Aquí está nuestro estetoscopio. Las olivas así quedan, estas se llaman olivas y van a quedar hacia enfrente para que tengan un mayor contacto con nuestro oído. Aquí así. Y pues ya saben que van a tener ahí un cuerpo que es una manguera y una campana de donde va a emitir ese sonido. Entonces, para poder nosotros auscultar los pulmones, ¿qué vamos a hacer? En nuestro paciente nos vamos a ir, les voy a decir cómo lo vamos a hacer. Nos vamos a poner en nuestro estetoscopio, supongo que ya lo traigo puesto porque si no, no oigo. Y con la campana nos vamos a ir al borde caudal de la escápula, a nivel de las vértebras. Y vamos a ir evaluando desde ese borde toda la periferia de del borde de esas vértebras hasta llegar nosotros al 11º espacio intercostal. Del 11º espacio intercostal vamos a ir bajando en una diagonal hasta llegar al 9º espacio intercostal y luego vamos a ir siguiendo por la unión costocondral hasta llegar de nuevo a la escápula y subimos otra vez a la parte donde empezamos y si se fijan vamos a estar formando una especie de trapecio. Del borde dorsal, caudal de la escápula, seguimos por las vértebras, por la parte dorsal de las vértebras hasta el 11º espacio, bajamos por el 9º hasta llegar al 6º, que es en la región de gifoides, y nos vamos rodeando toda la unión costocondral hasta llegar a la escápula otra vez y ahí subimos. Entonces vean cómo formamos ese trapecio. Y lo vamos a realizar de ambos lados, primero del hemitórax derecho, luego del hemitórax izquierdo. Después de que hicimos todo ese trapecio, vamos a revisar las regiones centrales. Ahora sí, nos vamos a ir a todas las partes centrales y vamos a escuchar con mucha atención esos sonidos respiratorios. Entonces, cuando ustedes revisan hacia su paciente, vamos a tener sonidos respiratorios normales, que son esos. Tomen nota, cuáles son los sonidos respiratorios normales. El primer sonido respiratorio normal se llama cierre glótico, que también lo pueden conocer como soplo glótico o sonido bronquial. Y ese sonido lo van a encontrar en las regiones centrales, cuando ponemos nuestro estetoscopio en las regiones centrales. Después vamos a tener el murmullo vesicular. El murmullo vesicular es el que encontramos en las regiones periféricas cuando hicimos nuestro trapecio. Y vamos a tener un tercer sonido respiratorio normal, que es el bronquiovesicular, que es la sobreposición de ambos, de los periféricos con los centrales. Eso es normal. Cierre glótico, soplo glótico, que son centrales. Murmullo vesicular, que son periféricos, y bronquiovesicular, que es la sobreposición de ambos. Está fácil, ¿no? Ya que nosotros auscultamos esos sonidos respiratorios, la verdad es que es difícil que yo ahorita les diga cómo es un sonido respiratorio normal de tarea y por favor háganlo porque de veras nadie lo hace y yo creo que son momentos importantes
en nuestra vida que nos ayudan. Yo siempre les dejo de tarea antes de la práctica que agarren a su mascota, se encierren en su cuarto donde no hay nada de ruido y hagan este ejercicio de auscultar sus campos pulmonares. Escúchenlos tranquilamente cómo inspiran, cómo expiran y traten de detectar ese tipo de sonidos. Si no tienen perro o gato en casa, pues háganlo con ustedes mismos. Traten de auscultar del lado izquierdo, del lado derecho, y si tienen familia con la que vivan, pues pídanle a su familia poderlos auscultar a ellos. Y lo pueden hacer a ellos por la parte de enfrente, por la parte de la espalda, pídanles que hablen, que respiren, que suelten el aire. Por eso cuando ustedes van al médico les piden todas estas cosas cuando los revisan, porque ahí están detectando esos sonidos respiratorios normales. Entonces, háganlo en casa, hagan ese ejercicio, no les quitan ni... Si no tienen perros, gatos, ni familia, si se dejan auscultar, digo, si se llevan bien con ellos. Y parte de esta evaluación de los sonidos respiratorios, pues es la evaluación de la frecuencia respiratoria, que la pueden hacer con el estetoscopio, pero también la pueden hacer nada más viendo al paciente. Y van a contar las respiraciones por minuto. En el caso de perros, las respiraciones normales van de 10 a 30 respiraciones por minuto, y en el caso de los gatos van de 24 a 42 respiraciones por minuto. Y aquí es donde entran las alteraciones en la frecuencia respiratoria, como la taquipnea. ¿Se acuerdan hace rato que les dije que llega nuestro paciente a la consulta y pues llega caminando, llega acalorado, llega estresado y entonces está jadeando? Esa es la taquipnea, cuando hay jadeo. Es una frecuencia respiratoria muy alta con respiraciones superficiales. Entonces, nosotros podemos esperar a que mi paciente se refresque, se tranquilice, se calme, para que yo pueda hacer un adecuado conteo de esas respiraciones. Pero hay pacientes que en toda la consulta no se calman y no puedo evaluar esa frecuencia respiratoria. Entonces, pues voy a poner en mi listado que va a ser la constante número 9, la frecuencia respiratoria. Y si ese paciente pues no se calma, vamos a poner taquipnea. Si ese paciente sí se calmó, pues vamos a poner el número de respiraciones por minuto. Si el paciente viene calmado y notan que tiene respiraciones de más de 40 o 50, pues completamente es anormal, estando en reposo, pero pues también llegamos a tener pacientes que pueden llegar a tener 4 respiraciones por minuto. Y entonces a lo mejor en esos momentos en que yo detecto todas estas alteraciones, pues tengo que correr al área de urgencias y canalizar a ese paciente a la parte de urgencias para que no esté en la sala de espera ahí sin poder respirar o respirando completamente anormal, y ya que pase en su turno, pues el paciente ya se murió, ¿no? Entonces, hay que detectar esas alteraciones pronto para poder actuar pronto. Y justamente ahí vienen esas alteraciones, que una es la polipnea, que es una respiración rápida, profunda o trabajosa, y generalmente viene, pues, causada por dolor, fiebre y oxigenación insuficiente. ¿Se acuerdan hace rato que vimos lo del patrón restrictivo y obstructivo? Este sería el patrón restrictivo, la polipnea, donde hay una respiración rápida y trabajosa, así. Puede ser por dolor, insisto, dolor en cualquier parte del cuerpo, pues les va a generar que respiren rápido. También pacientes que presentan fiebre, pues la alteración de la temperatura, pues también va a hacer que la temperatura. Pero el caso más común es en pacientes, por ejemplo, con algún oxígeno, el aire está ocupado por líquido, entonces no pueden respirar y tienen sus respiraciones altísimas, ¿no? De
60 respiraciones por minuto. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer rápido? Canalizarlo al área de urgencias y posiblemente ahí lo metan en una jaulita de oxígeno en lo que se estabiliza y lo podemos revisar. Esa es la polipnea. Y la batipnea justo es la que les acabo de mencionar cuando vemos que el paciente presenta respiraciones abajo de 10 por minuto. Son muy lentas esas respiraciones, pues es una frecuencia excesivamente baja. Y también, pues entonces, esto nos va a llevar a los sonidos respiratorios anormales. Los sonidos respiratorios anormales, por ejemplo, tenemos los estridores, crepitaciones y sibilancias. Los estridores se asocian a un estrechamiento de vías respiratorias anteriores. Vías respiratorias anteriores se refiere a vías respiratorias altas, esta zona de aquí. Aquí. Entonces, este estrechamiento de vías respiratorias pues se puede dar principalmente por procesos inflamatorios, por colapso traqueal. El colapso traqueal es cuando la tráquea se cierra y, o sea, a veces se cierra esa tráquea y en pacientes normales o de razas grandes, inmediatamente la capacidad muscular que rodea la tráquea tiene la fuerza para expandir esos músculos y la tráquea vuelva a su tamaño normal de manera instantánea. Entonces el paso del aire es normal. Pero en razas pequeñas, a chiquititas, como chihuahueño principalmente, Yorkshire, Pomerania, Poodle, a veces resulta que pasa el aire, hay algún nivel de estrés, los músculos no tienen la capacidad de expandirse, se quedan así como contraídos y entonces la tráquea se disminuye en su diámetro. Entonces no hay paso del aire y entonces ellos empiezan a respirar anormal, ¿no? Así como algo que le llaman estornudo inverso, no sé si lo han visto. Tienen como presencia de toses. Y esto sucede generalmente cuando el propietario llega a la casa, el perro se emociona y está hacer como este tipo de sonidos. Ya él tiene 4 grados, el 1 es muy bajito también, el 4 a veces es tan grave que si cierra la tráquea no puede expandirse y el paciente se desmaya porque no hay un buen paso de aire. Y los vamos a escuchar esos, y bueno, ese es un ejemplo. El estornudo inverso es otro. Y les digo, estrechamientos simples. Por ejemplo, como nosotros cuando nos da gripa y se nos tapa la nariz, cuando pasa el aire, pues ustedes oyen como silbiditos, ¿no? Como que les cuesta trabajo pasar ese aire y escuchan esos silbidos cuando tienen gripa. Eso se les llaman estridores. Entonces son estrechamientos de vías respiratorias anteriores. Luego, espero que se haya quedado claro, vías respiratorias anteriores. Crepitaciones. Las crepitaciones y las sibilancias ya son a nivel pulmonar. Las crepitaciones también se les llaman estertores y pueden ser de algo que se llama burbuja fina, mediana o gruesa. ¿Y a qué se refiere a esto? Que hay burbujas de aire, de cuando estamos respirando, que pasan a través del líquido. No deben de pasar a través del líquido. Si hay líquido es porque tenemos alguna alteración, como una neumonía o bronconeumonía. Entonces, al pasar esas burbujas de aire, en ese líquido, suena así como si nosotros, cuando estamos auscultando, suena como si nosotros oyéramos como si arrugaran una bolsa de papel celofán, así. No sé si se escucha. ¿Y se escuchó? Sí, sí, se escucha. Perfecto, gracias. Entonces, para que nosotros podamos determinar si es de burbuja fina, mediana o gruesa, la verdad es que eso es con la experiencia, es poquito a poquito. Obviamente, pues fina sería así muy poquito. Y gruesa, pues sería muy evidente, así. Eso, les digo, se presenta en cualquier proceso de tipo infeccioso generalmente, como neumonía, bronconeumonía. En pacientes, por ejemplo, que tienen moquillo en la fase respiratoria, la van a escuchar mucho. Y puede ser que ustedes escuchen esas crepitaciones en el hemitórax derecho, pero no las escuchen en el hemitórax izquierdo. Entonces, por eso es importante revisar todo el campo pulmonar. Puede ser que las escuchen a nivel central o que las escuchen a nivel periférico,
o en la parte craneal del hemitórax, o en la parte caudal. O sea, no necesariamente es generalizada, o sea, solamente puede haber alguna parte que esté mucho más afectada. Y finalmente vienen las sibilancias, que igual que los estridores son estrechamientos de vías respiratorias y que los vamos a escuchar igual como silbidos, como lo dice, pero estos son en vías respiratorias bajas, a nivel pulmonar, ya no craneal, sino a nivel pulmonar. Y se han oído esas maquinitas de los que venden los camotes y los plátanos en las tardes, que se oye así como... Sí los han oído, ¿no? El camotero. Así se escuchan con su estetoscopio a nivel pulmonar. Esas sibilancias, insisto, también es por un estrechamiento de vías respiratorias, pero por procesos inflamatorios, pero a nivel pulmonar. Entonces, esos son los sonidos respiratorios anormales. Y ahora vamos a hacer la auscultación cardíaca, que es totalmente diferente a la auscultación respiratoria que acabamos de ver. Esto es importante verlo, ¿saben? Cuando yo llevé la materia, bueno, más bien, yo nunca llevé la materia. Cuando yo estudié, pues habían hecho el cambio de estudios y esta materia era inexistente. En la actualidad, la verdad, los chicos siempre reniegan de la materia porque es repetitiva en cada especie, pero la verdad les repetimos, disfruten cada especie, vean cómo son las diferencias que hay pequeñas o grandes entre una y otra y van a encontrar sentido a todo esto. Yo llegué al hospital de pequeñas especies a hacer mi TP y me encontré con el listado de las 16 constantes, que por cierto, una es frecuencia respiratoria, la número 9, que ya la habían anotado, y la 10 es campos pulmonares, donde vamos a poner esto de si es normal o si escuchan crepitaciones o si escuchan sibilancias o estridores. Campos pulmonares, número 10, por favor. Entonces, yo llego al hospital y están los formatos con las 16 constantes y me dicen, a ver, ausculta al paciente. Entonces yo me pongo mi estetoscopio bien linda y escucho al paciente y yo nada más oía latido, ¿no? Pues sí, ya está padre, el latido. Vamos a contar cuántos latidos tiene por minuto. Ahí está la frecuencia respiratoria y ya. Pero en realidad yo no sabía que teníamos que auscultar el corazón y auscultar los sonidos respiratorios. ¿Y qué había que auscultar de los sonidos respiratorios? Y de los sonidos cardíacos también hay un mundo de cosas que podemos detectar en nuestro examen físico. Entonces, por eso es que les digo, aprovechen esta materia, porque ya están como adelantados, ¿no? Que cuando llegan a trabajar a un hospital ya saben lo que tienen que revisar y no quedarse en blanco así nada más con escuchar el sonido del corazón y se acabó. Entonces, aquí vamos a aprender a ver cómo se ausculta, cuáles son también los sonidos cardíacos normales y los sonidos cardíacos anormales y cómo se va a auscultar a ese paciente. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a irnos, a diferencia del pulmonar, nos vamos a ir a la unión costocondral, o sea, en la parte ventral. Entonces tengo aquí a mi paciente, tengo aquí mi estetoscopio. Y entonces yo me voy a ir, primero empiezo del lado izquierdo, en el hemitórax izquierdo. Y me voy a ir a la tercer y cuarto espacio intercostal. Ahí es donde voy a poner a la altura de la unión costocondral mi estetoscopio. Entonces, ahí entre la tercera y la cuarta espacio intercostal voy a encontrar el latido cardíaco, pero lo que voy a estar auscultando ahí es la válvula de la arteria pulmonar. Y si yo me paso al espacio cuarto y quinto, voy a escuchar a la aorta. Y si yo me voy al quinto y sexto, voy a escuchar a la válvula mitral. Al abrir y al cerrar de esas válvulas pulmonaria aórtica y mitral. Entonces, aquí lo vemos. 3 y 4 pulmonar, 4 y 5 aórtica, 5 y 6 mitral. Y esto nos va a ayudar porque entonces ya no vamos a oír simplemente un latido, el guldup, sino sí,
por ejemplo, tiene alguna alteración en la pulmonar, vamos a poderla detectar. Si tiene alguna alteración en la aorta o en la mitral, las vamos a poder detectar porque ya estamos aislando por espacios intercostales. Para que ustedes se lo aprendan, del lado izquierdo evaluamos pulmonar, aórtica y mitral, que lo podemos evaluar con un acrónimo que le llamamos PAM. PAM, pulmonar, aórtica y mitral. Entonces ya no se les va a olvidar del lado izquierdo, la PAM, pulmonar, aórtica, mitral, pulmonar 3 y 4, aórtica 4 y 5, mitral 5 y 6. Y del lado derecho, en el hemitórax derecho, entre el cuarto y quinto espacio intercostal, vamos a evaluar a lo que sería la válvula tricúspide. Entonces, por ejemplo, si tengo un soplo en la tricúspide, yo ya lo puedo determinar que está en la tricúspide porque está del lado derecho. Si mi soplo es en el espacio intercostal 4 y 5, del lado izquierdo, sabemos que ese soplo está en la aorta. Si nuestro soplo está entre la tercera y cuarta del lado izquierdo en la pulmonar y así sucesivamente, entonces ya no nada más es oír el sonido cardíaco, el latido cardíaco, sino que ya podemos saber exactamente qué zona del corazón estamos evaluando. Entonces, así es como vamos a evaluar nuestro corazoncito. Después, vamos a contar la frecuencia cardíaca, que va a ser nuestra 11ª, nuestro 11º en la lista. ¿Mandé? Perdón que la interrumpa. ¿Qué significa UCC? Es unión costocondral. Ah, ok. Unión costocondral, espacio intercostal, unión costocondral. Sí, gracias. O sea, en esta parte de aquí, unión costocondral, en el espacio intercostal. Les decía, vamos a contar nuestra frecuencia cardíaca, que va a ser nuestro 11º en nuestro listado de nuestro examen físico general, y el valor de referencia de la frecuencia cardíaca va a ir de 70 a 140 latidos por minuto en el perro, y en el gato de 150 a 220 latidos por minuto. Pero hay que tomar en cuenta aquí el tipo de raza también. Si yo tengo, bueno, los pacientes de raza pequeña tienden a tener una frecuencia cardíaca mayor que las razas grandes. O sea, a los chiquitos les late más rápido el corazón que a los grandes. Entonces, si mi referencia es de 70 a 140 y yo tengo un chihuahueño con 140 latidos, es normal. Si está estresado porque estoy haciendo su examen físico general, puede ser que ese paciente tenga 150, 160 latidos por minuto y es normal en ese chihuahueño. Lo que no es normal es que yo revise un mastín y veamos que la frecuencia cardíaca está en 140. Aunque está dentro de rango para una raza grande, 140 ya se consideraría elevada. Entonces, hay que tomar en cuenta el tipo de raza. Un gran danés sería raro que alcance frecuencias cardíacas de 140, 150. Entonces, ahí ya lo consideraríamos taquicardia. Si me explico, si un chihuahueño me llega con una frecuencia cardíaca de 70, pues tampoco es normal. O sea, aunque están dentro de los valores de referencia, no es normal para mi perro de raza pequeña. Tomen mucho eso en cuenta. Si el gato me llega a consulta y tiene una frecuencia cardíaca de 240, 250, es normal, está estresado y pues más o menos va acorde a la especie. ¿Queda claro? Entonces, 70 a 140 es un rango amplio, pero tomar en cuenta el tipo de raza. Y cuando nosotros ahora sí hacemos nuestro conteo de los latidos cardíacos, simultáneamente que están ustedes con su estetoscopio, como este doctor de la foto, que están ustedes auscultando a su paciente en su corazoncito, vamos a revisar otra constante que es la número 12 y que es el pulso. Anoten, 12, pulso. El pulso lo vamos a evaluar al mismo tiempo que estamos haciendo el conteo de la frecuencia cardíaca. Mientras él está tomando aquí la frecuencia cardíaca, fíjense cómo con su mano derecha está tocando algo que es la región inguinal del paciente. Aquí en la patita, ustedes meten 1, 2 o 3 dedos, los meten así, y justo en la región inguinal
hasta la porción más craneal, bueno, más bien más dorsal, van a encontrar el pulso de la femoral y entonces van a sentir cómo late ahí ese pulso. O sea que lo vamos a encontrar aquí, en esta región. Aquí es donde metemos nuestros dedos y en esa región inguinal tenemos que sentir el pulso. El pulso, lo normal, debe de decir que es fuerte, lleno y correspondiente. Fuerte, lleno y correspondiente. Fuerte, correspondiente es porque debe de corresponder a los latidos cardíacos. O sea, cuando ustedes sienten un... Perdón, es un perrito que desperté. Cuando ustedes escuchan los latidos cardíacos, tiene que coincidir el pulso con esa frecuencia cardíaca para considerarse normal. También debe de ser fuerte porque lo deben de sentir muy fuerte y lleno porque se llena así todo el dedo, o sea, sienten cómo se llena ese vaso sanguíneo de sangre. Eso es lo normal. Fuerte, lleno y correspondiente. Si es anormal, puede ser fuerte, lleno y no correspondiente. Si no, también puede ser débil, lleno y no correspondiente. O a lo mejor correspondiente, pero no es fuerte, es débil. O en lugar de lleno se dice vacío. Ajá, porque no lo sienten. Aquí hay que tener cuidado, las razas chiquitas, pequeñas y todo eso es más fácil encontrarlo con